Meeting is now streaming now. Ya. Listo, Diego. Perfecto. Ahora sí prendo la cámara. Sí. Qué buena publicidad, platanitos atrás. Sí, es que tengo todas mis cajas, voy a ir agregando más cajas, más cosas de los clientes que ¿Y el otro que es de adquirimos. Guairo? Sí, este es de Guairo, este es mi certificación de cuando estaba en la Marina, militar americano. Este es el libro de transformación digital en el Perú. Ese es un premio que me dieron en una presentación que hice. Y bueno, ahí tengo algunas cosas de Oye, y con todo este tema de la cuarentena y eso, ¿dónde consigues post-its, post-its para pegar. Sí, Honestamente, nosotros ya hemos tenido un montón. ya tienes stock. Ya tenemos stock. No he buscado. Plaza Vea creo que vi un poco. Pero bueno, ya estamos en vivo. Vamos a comenzar. Un toque. Ya. Entonces, bueno, te quiero agradecer un montón por aceptar esta invitación. Sé que debes de estar súper ocupado. Ya me estabas comentando. Bueno, Diego, quiero para comenzar, si nos puedes presentarte un poco de tu historia. Chicos, Diego ha sido un mentor de Reach por ya creo que unos 6 meses, creo que nos conocemos. Hemos conversado mucho el tema de data, de analytics. Sé que tú tienes una historia muy interesante, una experiencia increíble con diferentes empresas muy reconocidas acá en Perú, pero si nos puedes explicar un poco de ti y dónde estás trabajando, ¿no? Dale, bueno, actualmente estoy trabajando en Entel, Perú, ¿no? Veo el área de Customer Value y Analytics, y dentro de eso está el tema de CRM, Loyalty, Analytics, campañas, ¿no? Y todo un tema de proyectos, ¿ok? Está súper bueno el reto, sobre todo en esta nueva coyuntura, ¿no? Que nos ha obligado a todos a transformarnos de inmediato o quedar revolcados en el camino. Estas nuevas formas de gente que escuchaba la vez pasada estamos hablando con gente del equipo, que hay mucha gente que ha aprendido algo nuevo en estas semanas, como a usar Teams, ¿no? De Microsoft, que estamos usando en la compañía, o esta nueva plataforma Zoom, que mucha gente también lo utiliza para interactuar, y está súper bueno. Tanto así que sus acciones han subido en la bolsa. Creo que son de las pocas compañías que han subido. Sí. Bueno, mi historia un poquito. Yo soy administrador de empresas, soy de Trujillo, vine a estudiar a Lima, estudié en la Universidad de Lima, Administración de Empresas. Siempre me encantó el tema de la tecnología, pero también me encantaba el mundo de los negocios. Entonces creo que en administración me enamoré del marketing. Y después cuando fui a trabajar a una AFP, a mi jefe no le gustaba el mundo de la tecnología, del CRM, y me mandaba a mí, ¿no? Y me apasionó el tema, y era el intérprete entre TI y negocio. Y cuando mi mamá me preguntaba, oye, ¿qué es lo que haces tú exactamente? No podía explicarle qué es lo que hacía. Hoy día ya es mucho más fácil, después de muchos años, y tan es así que está de moda la profesión intérprete, ¿no? Y intérpretes hoy día son muy pocos en el mundo, son muy buscados, y de hecho tuve la suerte de caer en ese rubro. Me especialicé en data mining en Argentina,
Después me fui por el lado de los negocios, estudié marketing digital, hice un posgrado en marketing y ventas, me terminé especializando mucho en el tema de datos, pero siempre enfocado en negocio. Y no, yo creo que al final del día mi manera de pensar de manera de rompecabezas me ayudó mucho y de llevar de los datos a generar nuevos modelos de negocio, que es lo que me apasiona. Tanto es así que hoy en la mañana hablaba con un chico que trabajó para mí en el banco, cuando trabajaba en el banco. Cuando yo lo conocí en el 2017, ganaba X soles y era muy técnico. Y fuimos enamorándonos en el tema de los datos, llevándolos al negocio. Y él en 2 años, hoy, ha duplicado su salario, ¿no? Entonces, es como que, cómo lograr ese mix y convertirte en intérprete hace que generes mucho más valor y realmente te reenganches en el mercado y te valoren y muy pocas personas duplican su salario en 2 años, ¿no? Y está súper bueno. Totalmente. O sea, algo que creo que nos interesa mucho y como tú dices, no hay muchos intérpretes, no hay muchas personas que entienden el balance entre la data con los negocios, con el marketing, cómo interpretar, cómo humanizar esa data para saber tener un poco más de empatía con el consumidor, ¿no? Por eso tú estás en el Customer Experience, en mejorar esa experiencia de cada usuario. Entonces, eh, ¿qué tipo qué es un intérprete? O sea, ¿qué es lo que realmente debe de saber este tipo de perfil? O sea, un intérprete es una persona que entiende los datos, que ha pasado por el mundo de analytics, que ha hecho análisis de datos, pero muy cercanos al negocio, ¿no? Para poder entender y tener una visión global del tema. Porque hoy por hoy tú tienes los data scientists que al final del día, acá en Perú se les dice data scientists, pero al final hacen una función entre ingeniero de datos y estadística pura, pero el verdadero data scientist está más metido al negocio generando valor. Y el intérprete está una capa mucho más arriba, que es el que se encarga de estar con el C-level o el mid-level, interpretando todo lo que necesita el negocio para bajarlo a los data scientists o a los ingenieros de datos, ¿no? Entonces, un tema muy crudo, de repente mucha gente no me va a querer mucho por el tema, pero es como el ingeniero de la obra versus los obreros. Entonces, hoy por hoy, el ingeniero de datos es muy necesario, pero es reemplazable cuando ahí le metes Machine Learning. O el Data Scientist al final del día también podría llegar a ser reemplazable. Pero el ingeniero es más complicado. Es igual que los obreros. Los obreros tú los consigues a granel, pero un buen ingeniero no. Entonces, más o menos es así el tema del intérprete con ingeniero versus el resto con los obreros. Es más o menos el símil como para que se entienda. Sí, o sea, es que creo que, y corrígeme si estoy mal, requiere dos lados de nuestro cerebro, ¿no? El lado logístico, o lógico, y el lado creativo y el uso de la data, y traducirlo al C-level para que ellos puedan saber, mira, este comportamiento significa o puede significar esto, esta es la data y empezamos a crear una estrategia un poco más sólida, que es algo muy complicado de encontrar. De hecho, yo no conozco muchas personas en general que sepan los dos mundos. No, y no solo eso, ¿no? Sino también es un tema de tener la capacidad de síntesis y de explicarlo en lenguaje fácil. Porque tú al técnico le puedes explicar en complejo, pero si vas con esa misma terminología a un C-level es complicado. Es como que cuando un médico te habla en lenguaje técnico no le entiendes nada, ¿no? Entonces no sabes si te estás muriendo o no te estás muriendo porque te estás hablando en técnico. Es más o menos tú necesitas a alguien que al final te diga, bueno, doctor, me duele esto, me puedo curar, no me puedo curar. Pero sin entrar a mucho detalle, porque el detalle es bueno que lo sepas, pero en ese momento lo que te interesa es la solución, ¿no? Tú que eres más intérprete, sé que una de las dudas, cuando yo inicié mi mundo de data y analytics y asociarlo a marketing, que es más mi especialidad, una de mis primeras dudas al comienzo era, ¿qué es data? Siempre cuando hablábamos de datas, lo primero que veo en mi mente eran unas gráficas.
y de ahí veía cuadros de Excel, pero en realidad eso no es data. Entonces, en la forma como tú lo explicarías a una nueva persona que recién está entrando, ¿qué es data? ¿Qué es data? Para mí data es poder. Para mí data es la capacidad de poder hacer nuevos modelos de negocio, entender de manera distinta las cosas y poder abstraerte de lo que muchos ven y en realidad no ven, para tú sobre eso ver todo el bosque. Eso para mí es data. Y desde que yo descubrí ese tema y poder transformarla en información, te da poder y te da capacidad de reacción. Claro. ¿Y qué tipo? Bueno, nosotros en Reach, el tipo de data que nos apalancamos más no es tanto la parte logística del backend, digamos, procesos internos de movimiento de la empresa. Siempre nos apalancamos en la data del consumidor, ¿no? Eh, Cuando hablamos de data del consumidor, estamos hablando de su comportamiento, sus intereses, sus gustos, etcétera, etcétera, que podamos atraer. Hay muchas personas que cuando hablamos de esta data de consumidor le da como que escalofríos, ¿no? ¿Qué están haciendo con esta data? Y no es muy entendible tampoco. Entonces, realmente, en tu perspectiva, y tú has trabajado en marcas muy grandes que utilizan este tipo de data, ¿qué es exactamente o cómo usamos esta data de la manera más ética posible? Pero, ¿cómo lo usamos? ¿En qué sentido? Porfa, Para marketing, para marketing. para el marketing, pucha. Hoy día con el famoso CDP que maneja Rich, accedes a información muy potente como para hacer todo este tema de comunicación por journey, ¿no? Y poder validar hipótesis y lo que te comentaba hace unos minutos antes de entrar en esta entrevista. O sea, te permite entender a nivel de pilotos y poder comparar qué tipo de mensaje darle a cada cliente en cada contexto de su vida, ¿no? Y en el momento correcto. Y en línea, poder entenderlos y poder ofrecerle algo o poder corregir, ¿no? Entonces, eso es algo que hoy día le decimos marketing contextual. Pero marketing contextual está apalancado en data. Y si es que al final del día tú te compras la herramienta de marketing contextual, ¿no? Que sigue siendo un fierro, y no tienes la información o el hub de información, estás muerto. Y un hub de información no es data estructurada al final, es la no estructurada, que es justamente la parte rica que te da un CDP, Por ¿no? supuesto. Ahora, hay una persona que pregunta, pero en términos concretos, ¿qué es la data? ¿Es información histórica o son proyecciones? Esa es una pregunta interesante. En términos correctos, ¿qué es la data? ¿Es Concretos, información concretos, histórica o son concretos. proyecciones? Es que, de nuevo, la data, hoy por hoy, más que proyecciones o información histórica, es información en tiempo real. Eso para mí es lo más rico, para poder tomar decisiones en tiempo real, porque hablar de historia, la historia cambia. Hoy vino un virus y nos apagó la luz. Y la potencia que éramos como el planeta Tierra se fue al hoyo. Y todos estamos escondidos ahí como un ratón porque no sabemos qué hacer. Y con toda la tecnología y todas las proyecciones y machine learning, todavía no podemos encontrar la cura. Por ¿Ok? supuesto. Entonces, para mí, ¿qué es la data? Es poder, pero poder de reaccionar en tiempo real. Si es que no tengo la capacidad de procesarla y entenderte en ese contexto, estoy muerto. Hablar de proyecciones, de nuevo, el mundo cambia. No hay nada más rico que en tiempo real. Por supuesto. Ahora, esa es la forma como proyecciones, en mi perspectiva, es una forma de cómo usarías data. O sea, tú necesitas data para poder generar proyecciones, para poder usarlo en tiempo real, para poder analizarlo. Entonces, información histórica sí es data del pasado, pero queremos data presencial, o sea, en el momento. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos conversando en vivo, por Zoom, y el tiempo, cuánto nos estamos demorando, eso es data, ¿no? ¿Cuántas veces muevo mi mano? Eso es data. ¿Cuántas veces estamos intercambiando palabras? Eso es data. Eso es lo que creo que se me había complicado a mí entender al comienzo. La pregunta que tiene Silvia era lo mismo, ¿no?
en términos generales, o sea, ¿qué es? Y es eso, es las acciones, los movimientos, el proceso que hacemos. Em, Tú, ahorita, bueno, tú sabes que Reach tiene un CDP, nosotros nos tomó un poco de tiempo entender el CDP, pero tú ya lo tenías clarísimo desde que te lo habíamos explicado. ¿Por qué, sacando la herramienta en sí, qué hace, qué hace una herramienta de CDP? ¿Cuál es el potencial de esto? ¿Por qué necesitamos una herramienta con esa magnitud? ¿Qué es? O sea, ¿qué es un CDP? Me encantaría que tú lo expliques mucho mejor que yo. Bueno, Pero, ya. pero sí me gustaría compartirte una manera distinta de cómo ver los datos a través de un CDP. Ya, yo voy a explicar un poco qué es un CDP para ponerlo en contexto y tú nos dices cómo lo podemos usar. Dale. Básicamente, un CDP es una herramienta que nos permite unificar información del consumidor, ya sea información de tu correo electrónico, tu número de teléfono, tu nombre, o la forma como tú navegas en una app, en una tienda física o en una web. Si le das clic, si compras algo, si ves un producto, toda esa es información y data que nosotros podemos almacenar en un CDP. Ahora, el valor del CDP es que si tú vas a la tienda física o vas a una app o haces una compra en la web, tú tú eres en físico, tú eres la misma persona, pero a nivel técnico, nosotros te estamos registrando como tres personas. Lo que hace el CDP es lo junta y dice, ah, no, esto es Diego, nada más. Entonces, el CDP lo que hace es unifica el usuario para que tengamos una sola vista, un solo perfil de esta persona. ¿Qué podemos hacer? Hay infinitas cosas que podemos hacer con el CDP, pero en perspectiva de Diego y cómo él usaría, ¿nos puedes explicar de eso? Sí, ¿me permites, porfa, compartir pantalla? No. Sí, sí, sí. Dame 2 segundos. Ahí está. Es un default que no lo permite, pero ya está. Ahora sí. ¿De ahí se ve? Sí, perfecto. Genial. ¿Se está viendo en modo presentación? No. No, ahorita estoy viendo todo tu dashboard de PowerPoint. ¿Ahí? Perfecto. Ya. Básicamente es como a través de un CDP comienzas a pensar en datos, ¿de acuerdo? Y cómo a través de datos, oye, cómo puedes empezar a armar rompecabezas y comenzar a salir de la caja, ¿no? Por ejemplo, un negocio inside the box es un grifo, y un grifo, pucha, que vende gasolina, pues, ¿no? O te vende petróleo, o te vende aire, y ahí comienzan a pensar, oye, un poco fuera de la caja, oye, si vendemos aceite, ¿no? O hacemos algo de lavado, pero ahí sigue siendo siempre como que un poquito fuera de la caja, pero sigues pensando en la caja. Pero cuando ahí comienzas a hablar de datos y temas neuronales y comienzas a integrar a través de un CDP e identificar que esa persona no solo tiene un carro, llena gasolina, de vez en cuando lo lava, sino también hace transacciones y comienzas a ver temas de gustos y preferencias, comienzas a convertir en una tienda de abarrotes, ¿no? Uh-huh. Y después, oye, pero también paga. Comienzas a abrir un banco dentro de una gasolinera, comienzas a recaudar, ¿no? Abres un cajero y comienzas a potenciar todo eso y comienzas a entrelazarlo. Y de esa manera comienzas a entrar en el cerebro humano y comienzas a identificar a la persona, ¿no? Y le comienzas a poner cara. O sea, eso para mí es un tema de cómo los datos se convierten en persona o cómo una persona se convierte en datos, que es justo lo que tú estabas hablando. Uh-huh. Eso es. No, me vas a tener que compartir esa gráfica, está perfecto. O sea, en realidad eso es lo que es data. Data para mí es más humano de lo que muchos piensan. Muchos piensan que data es números. En realidad no es números, es entender quién es la persona e ir entendiendo cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuál es su comportamiento, a qué hora se levanta, qué hace, dónde va a comprar. Todo eso es data
para que nosotros podamos entender y ser más empáticos hacia el consumidor, hacia el cliente. ¿Cómo lo usarías? O sea, ¿qué son ejemplos que tú puedas darnos en el uso del CDP? Digamos, una marca logró a unificar toda su data, entiende 360 quién es su consumidor. Ahora, ¿cómo lo usaríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Acciones comerciales y... de nuevo, te voy a compartir otra pantalla, ¿ya? Ujú, A ver, por acá. Un segundo. ujú. Ya. Ahora. Listo. Ya. ¿Ok? Igual, bajo el mismo concepto para que se entienda. ¿Ya? Ujú, Este es un proyecto que al final lo puse en on hold, pero se basa en cómo un negocio inicial en base a datos puede ir evolucionando en el tiempo. Podríamos hablar de un portal de empleo, podríamos hablar de una empresa de headhunting, ¿no? O ujú, una empresa, a ver, LinkedIn. LinkedIn creo que quiere llegar a ese modelo, pero está yendo por otras ramificaciones, pero al final todo es en base a datos, ¿de acuerdo? Y de nuestros claro. gustos y preferencias, y qué nos mueve, y el contenido que van personalizando. Entonces, cuando empiezas al final un negocio, hay un negocio ya en Lima y Latinoamérica que es el benchmark salarial, que te dice cuánto ganas o cuánto deberías ganar, ¿de acuerdo? Y en base a eso se puede generar un mundo de posibilidades con datos, porque tú le comienzas a dejar tu información, dónde trabajas, cuánto ganas, de dónde vienes, cuál es tu currículum y hacia dónde quisieras llegar, ¿de acuerdo? Y qué industrias Ujú, te interesan. En base a eso, le metes tú un tema de asesor de negociación para que en el siguiente trabajo tú puedas asesorarlo de manera virtual para saber cuánto pedir. Entonces ya es un negocio relacionado. Después le puedes dar un tema de coach profesional. Y al brindarte ese tema de coach profesional, recoger esa información. Por ejemplo, hoy día las empresas los headhunters, cuando te llaman, te puede llamar el mismo headhunter 3 veces en el año y las 3 veces tienes que hacer el mismo examen. O sea, ¿por qué no almacenan esa información y con una basta, por lo menos una vez al año, y se encargan de venderte a ti de manera más inteligente? ujú. Pero hoy día no utilizan esa información, sigue siendo bien 80 el modelo, bien ochentero, ¿no? Después tienes un tema de, y con toda esta información ya comienzo a dar servicios a empresas. Ok, puedo hacer un estudio de bandas salariales para venderlos a las empresas. Hasta ahí sigue siendo un modelo tradicional. Al final puedo comenzar a generar leads para venderte información. Pero después viene un tema de alianzas. ¿Y qué pasa una alianza con una central de riesgo? Ya sea un Equifax, Experian, Sentinel. ¿Qué pasa si hago una alianza con una empresa de inteligencia artificial? Para que toda esta información la comience a procesar. Y yo ya me convierto realmente en consejero del tema y no estar procesando todo de manera manual. Ujú. ¿Qué pasa si después de eso comienzo a hacer un negocio neuronal? Hago un buró de marketing. Así como hay un buró de riesgos donde me dice todo el comportamiento de la gente crediticia, hago un buró donde tengo todo el comportamiento a nivel global. Ujú, Un buró de negocios, para yo en base a eso decirte, en base a tu comportamiento, dónde abrir el siguiente negocio, en qué calle, con qué perfil, quiénes son las personas que cruzan por ahí. Entonces ya no es en base a un estudio muestral, oye, ¿cuál es tu target? Sino es nail it, ¿no? ujú. Y así, y comienzas de nuevo a generar negocios pesados en personas. Esa es una manera práctica de poner en práctica los datos, ¿no? O sea, Eh, no sé, una forma más sencilla que eso todavía no se me ocurre, pero va por no, ahí. no, eso fue, creo que esa es la mejor, por eso eres uno de los mejores en traducir cómo usar data en negocios. Eso lo explica muchísimo mejor de cómo yo usaría un CDP.
el CDP básicamente lo que te ayuda es almacenar esa data de esos micronegocios que estás construyendo para poder empezar a crear más ramas de negocios o más acciones, más segmentos, más temas de marketing. Es muy interesante esa perspectiva. Como no sé si las personas que nos están viendo se están dando cuenta, data es más humano que cualquier otra cosa. Es entender al humano, es entender qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. No se trata de números, no se trata de precios, no se trata de eso, se trata de gustos y entender al ser. Esa parte, esa presentación creo que lo explicó mejor de cualquier otra cosa, me gustó. Ahora, ahorita en Entel, sé que con todo lo que ha pasado, ustedes han tenido unos retos increíbles, unas cosas que han tenido que ver. De lo que tú puedes compartirnos de tu experiencia en las últimas 2 semanas con los telcos en general, ¿cómo han reaccionado a esta coyuntura? O sea, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿cómo la data o cómo han usado esta nueva data para poder mantenerse? O sea, datos que sí puedo compartir que no son confidenciales es el tema de manejo de redes. Ujú. El manejo de la red es muy importante porque la idea es garantizar la comunicación para todas las personas, ¿no? Se caen las redes y nos vamos al hoyo. Tenemos como un apagón. Entonces, si es que hoy día estamos críticos en este tema de cuarentena, viviendo en la casa, imagínate sin poder comunicarnos, sin internet. Entonces, ha sido vital el tema del uso de la data para ver en tiempo real en qué momento, por dónde venía el tema del streaming, si es que venía por Facebook, por YouTube, si venía por Netflix, porque decían, oye, que queremos trabajar, pero veías un montón de gente que estaba viendo más Netflix que usando plataformas de teletrabajo, y por eso sale después esa información, se la mandas al gobierno, y el gobierno sale a decir, por favor, de tal horario, respetemos, no usemos tanto. Después, en tiempo real, hablando con la gente de YouTube, con la gente de Netflix, para decirle que por favor bajen la calidad, porque sobre eso vas a poder mantener la red. Se redujo el 25%, eso tiene un buffer de 25% adicional. Entonces, yo creo que fue vital el tema de monitoreo en tiempo real, el tema de redes, y, y poder garantizar al final esa conectividad que es tan importante, ¿no? Eso es algo interesante. Justo te iba a preguntar sobre eso. Yo sé que YouTube, Facebook, no sabía que Netflix lo había hecho, pero yo sé que YouTube y Facebook han cambiado el streaming de la calidad. Yo ni siquiera me he dado cuenta la diferencia entre 1080 a 770, honestamente, o 780, creo. 720, sí. 720. No me he dado cuenta para nada de ese cambio, pero sí sé que lo han hecho. Ahora, no sabía que, no, lo que no tengo claro es que si es la empresa misma, o sea, YouTube, Google o Netflix mismo que hace el cambio de calidad, o es Entel o los telcos que controlan esa... O sea, tienen las dos opciones. Las dos opciones. Tú como telco puedes configurar en conversaciones con estas marcas, Ujú. pero también en conjunto trabajas en un plan global, porque lo que tienes que hacer es liberar red. Entonces, y en tiempo real te das cuenta en qué momento hay que liberar eso, en qué momento no, ¿no? Entonces, para no saturar la red y no se caiga. Y por eso en Perú se viene trabajando de una manera impecable eso. Y la otra cosa muy interesante del manejo de datos es que al tener todo el tema de movilidad a través de las redes y a través de las antenas de las personas, las telcos se unieron para dar información al Estado para que pueda sacar esta app que acaban de lanzar para Android ahora y después, ¿no? Para los iPhone lovers, que es el tema de monitoreo de todo ese tema del COVID, ¿no? Ujú. Es, o sea, eso va a ser muy interesante. O sea, cómo va, ¿están pensando que va a generar mucho peso en los sistemas o solamente están previniendo cualquier cosa que pueda pasar? No, lo que estamos haciendo, y yo creo que por primera vez, y eso es importante, es una cooperación entre las telcos privadas como el Estado Ajá, para sacar algo en conjunto en beneficio de la comunidad, ¿no? costoso. Y es utilizando los datos y de nuevo en tiempo real. Está bueno. Ujú. Yo creo que ese es el inicio
de algo nuevo que se viene en temas de cooperación con el Estado. Sí. Ahora, de lo que tú puedas compartirnos, ¿qué, en el mundo de Internet, ahorita, dónde están sintiendo más peso? ¿En qué redes, qué cosas tienen esa información? Sí, esa información la tenemos, es más, a nivel global todas las telcos la tienen, ¿no? Ujú. Y donde se ven los heavy users es en YouTube, Ujú. ¿no? A nivel de OTTs es YouTube, Facebook y Netflix. Pero es así, Instagram, TikTok y todo eso es muy, muy por debajo. Pero muy, muy fuerte es el tema de esas tres. YouTube, Netflix y Facebook. No, Facebook y Netflix. Facebook y Netflix. Sí, YouTube está ahí también, sí, YouTube es número uno. número uno. Ah. Y ustedes pueden, por ejemplo, cuando nosotros estamos, eh, o sea, ahorita nosotros estamos en Zoom, estamos en videoconferencias, por ejemplo. Siento yo que muchos de nosotros hemos sentido siempre bajones en ciertos tiempos, ciertos horarios. ¿Ustedes Sí. controlan eso o es solamente lo que pasa, pasa? O sea, No, 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 eso se llama tethering, ¿ya? ujú. Que es el tema de la transmisión. Y que supuestamente eso se soluciona con el 5G, ¿de acuerdo? Que esa latencia ya no la vas a tener. Ajá, Pero hoy por hoy, por un tema de cuando saturas la red, vas a tener esa intermitencia, ¿no? claro. Entonces, normalmente esa intermitencia la vas a tener durante el día, porque tienes mucha gente conectada. Ujú. Ya en la noche comienza a bajar, y ahora que Netflix ha bajado el tema de la calidad, te permite, no sé, si te quieres tener una videollamada en la noche, te va a funcionar mucho mejor que durante el día. Ujú. Pero, de Ok. nuevo, está garantizada la conectividad, que eso es lo más importante. Por supuesto, o sea, la cosa, ustedes están más asegurándose, moviendo la calidad para que no se vaya la conexión. Solamente Correcto. quizás no, lo voy a ver un poco borroso, pero todavía voy a poder conversar. Exacto. Tal cual. Y que siento yo que hasta ahorita no he visto un cambio mucho de la calidad de videos. Puede ser porque mi internet siempre ha sido malo o porque nunca lo he visto. No tengo Entel, por si acaso. Mi celular siempre me ha funcionado, es el único Entel, pero el internet de casa no es el más, no es el perfecto. No voy a decir cuál es, pero... eh, entonces, eso ha sido algo muy interesante. En estas últimas 3 semanas, porque ya estamos entrando a semana 4 prácticamente, eh, ¿qué ha sido tu experiencia migrar a todo tu equipo a la telecomunicación? ¿Cuál ha sido mi experiencia en mirar en todo mi equipo de tecnología? Lo que pasa es que ya veníamos trabajando de esa manera por el perfil de gente que manejo. El reto ha sido cuando hemos tenido que entrar a toda la compañía, ¿no? Entonces, sí se siente, justo conversábamos la vez pasada con gente de la empresa, que acá es el momento donde tú vas a sentir que trabajas muchísimo más porque estás preparado y generas muchísimo valor, porque ya no es que te tienes que trasladar de un lado a otro, sino las reuniones duran una hora, media hora y te conectas y te conectas y te conectas y te conectas y no paras, ¿no? Y no Sí, es que, pucha, tienes un tiempo para el cafecito y regreso, sino no paras. O la gente que realmente está acostumbrada a trabajar de una manera y no está haciendo nada, ¿no? O se reinventan y se conectan a este nuevo mundo porque esto va a ser así. Vamos a tener un mix de todas maneras. O preocúpate, porque si no generas valor en este nuevo mundo y no aprendes a usar esto rápido, preocúpate, porque te vas a quedar sin trabajo. y es algo que eh, está ya en nuestra normalidad. No, o sea, yo estoy sintiendo este golpe. Lo que tú dices es correcto, o sea, yo salto de una reunión a otra reunión. Ayer Víctor, que es de Google, nos compartió un tip.
O sea, las reuniones lo agenda de 50 minutos máximo, no una hora, porque le da un tiempo para tomar Claro, un respiro y saltar a la siguiente reunión. Siento yo que he estado más ocupado ahorita que cuando estábamos físicamente claro, presentes, ¿no? claro, Eh, tal cual. y los chicos se mantienen más productivos en realidad porque no tienen una persona como yo distrayéndolos prácticamente. Eh, es algo muy interesante. Eh, en este mundo, ahorita que ustedes ya están más conectados y tú sabes más del telco y has trabajado con este tipo de modalidad, ¿qué tips nos puedes dar no solamente en la telecomunicación, pero en esto de mejorar nuestra calidad de internet, cosas que podamos nosotros controlar para que tengamos mejor perspectiva con el internet, por ejemplo, con las conexiones que tenemos? Bueno, lo que estamos usando mucho en general, y te lo digo por experiencia laboral más que como tips hacia afuera, es no hacer videollamadas, ¿ok? Son audios. Entonces eso nos permite mantener la calidad y poder interactuar bien, sin cortes, ¿no? Ese es uno. Dos, a veces cuando es monólogo o pocas personas participan, usamos Teams, ¿no? Pero cuando ya es más de interacción, si usamos Zoom por un tema de que puedes levantar la manito y puedes moderarlo y es mucho más ordenado, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Qué estamos viviendo ahora en la empresa que está súper bueno también? Es que creo que todos han vivido el tema de la intensidad y ahora también al quedarte en tu casa y con este tema de cuarentena, eh, tienes que hacer otras tareas en el hogar que antes no hacías, que delegabas, ¿no? Y, y entonces lo que se está tratando de hacer es hacer reuniones, como tú decías, no sé, de 50 minutos, no de una hora, y tener espacios de breaks también, como para poder estirar y hacer otras cosas, pero cumplir el horario laboral, ¿no? Porque pasaba que al comienzo estás desde las 7 de la mañana conectado con el WhatsApp y no parabas hasta las 8 de la noche, no tenías tiempo ni de almorzar porque seguían las reuniones. Pero ahora es como que, oye, respetemos el horario laboral, sigamos de 9 a 1, de 1 a 3 descanso, y de ahí agarrar de 3 a 6 o de 3 a 7 y parar. Y por política es no contestar nada hasta el día siguiente, porque si no, no descansas. Y, y al final te vuelves más improductivo, ¿no? Es como que comenzar, es como si estuvieras en el trabajo, pero tú mismo tienes que hacerte respetar. Está bueno, pero es complicado igual, ¿no? Por supuesto. Suena tan básico, pero en realidad es una de las cosas más importantes. Yo mismo soy cómplice de esto, que como yo ya no sé qué día es, no sé si es fin de semana o no, yo siempre estoy comunicándome, pero sí o sí me preocupo que estoy hablando a cualquier persona de 8 de la mañana hasta máximo 6 de la noche. Después de eso yo ya me desconecto, me voy a mi casa y ahí. Lo único que tengo problemas es a veces no sé si es lunes o es domingo. ¿No? O Sí, sea, ahí eso es mi única debilidad, creo yo. Pero es ayuda a mantener esa sanidad, o sea, nuestra mente más clara, como tú dices, o sea, si trabajamos todo el día y noche y no paramos, y especialmente ahorita, no nos damos cuenta de esto, nos volvemos menos productivos, ¿no? tal cual. Y no trabajamos muy bien. Es, eh, Esa parte es muy interesante. Hay una persona que dijo, la charla se puso muy buena, nos permite contar con una mirada diferente de la conectividad en esta coyuntura. Está, está muy, creo que estaba hablando cuando estábamos hablando del tema de cómo YouTube está bajando la calidad y Netflix. ¿Alguna otra plata? Ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, qué apps descargamos. ¿Ustedes tienen ese tipo de información? O sea, no a nivel uno a uno por un tema de ley de protección de datos, Ajá. ¿no? Pero sí a nivel agregado, ¿no? Y sí, claro que sí. Y de nuevo, por eso es que eso también te permite hacer ofertas diferenciadas, sobre todo un mundo prepago, ¿no? Y saber qué ofrecerte y en qué momento. Nosotros tenemos un día al mes que se llama Entel Day,
que es un programa de loyalty que yo manejo, Ujú. que es donde le regalas cosas al usuario en ese día. Entonces tú sabes qué regalarle a qué y en qué horario también, ¿no? Justamente para manejar el tema de redes y el tema de fidelidad. Y Ujú. es ahí donde tú lanzas TikTok, tienes Facebook, y vas jugando con las apps, ¿no? Claro. Para darle eso. Y ahora estamos explorando mucho el tema de valor agregado por todo este tema de cómo hacer que los usuarios tengan nuevos skills ante esta coyuntura y estamos viendo de liberar unas apps de educación, ¿no? Para dárselo a todos los clientes. Unas apps de educación. De educación, sí. Están empezando a explorar diferentes rubros, o sea, no sé si llamarlo rubros, pero diferentes cosas que todavía les interesa a sus clientes, entonces, ¿no? Que es prácticamente lo que estábamos hablando de antes, de cómo usas la data para darle más cosas y abrir más cadenas, más líneas para el consumidor, ¿no? Para generarle más valor. Tal cual. Y no solo ese lado, sino también te permite explorar alianzas en esta coyuntura, que eso también está muy bueno, pero ya con otras empresas de otras industrias, ¿no? Ujú. Para en conjunto, cómo encontrar cosas afines para tener win-win como empresa y al final el beneficiado es el consumidor. Claro. Creo que O sea, nosotros... Ajá. no, lo que te decía, hoy día, por ejemplo, ya estamos haciendo alianzas con algunas empresas de la industria, no voy a decir cuáles, donde ya estamos cruzando información para ver clientes en común. Estamos construyendo una especie de hub de información en conjunto, anonimizado, para sacar iniciativas que nos beneficie y que beneficie al consumidor. Está súper bueno. Eh, Ahorita acabas de usar una palabra anonimizado, que no hemos hablado mucho hemos hablado mucho de data, pero no hemos hablado de protección hacia el consumidor. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco de cuáles son legalmente las cosas que una empresa puede utilizar, no puede utilizar, puede compartir en temas de la data del consumidor? En simple, tú no puedes compartir información sensible, ¿de acuerdo? Información sensible es como ingresos, ¿no? El tema de nombre, o sea, pero nombre, direcciones, eh, si eres una empresa de salud, el tema de los diagnósticos. O sea, información sensible que realmente afecta a esa persona. Ujú. Pero sí puedes compartir información agregada o anonimizada. Quiere decir que todos esos atributos, por ejemplo, no sé, personas que descargan Facebook, personas que descargan Instagram, personas que tienen este tipo de equipo, ¿no? De equipo de gama alta, equipo de gama baja, media. Normalmente pago tanto en recibo, pero los agrupo y me permite ver universos y ver dónde están a nivel de Perú y ver en qué oportunidades tengo, porque en base a gustos y preferencias, qué más le podría ofrecer. Pero siguen siendo grupos, siguen siendo, en este caso ya no N muestral, sino N censal, a través de los datos, que cobra mucho más relevancia, Ujú. ¿no? Entonces, y con eso haces alianzas, generas sinergias y generas nuevos productos, ¿no? Entonces, eso es más o menos el tema, porque si es que me voy a darte el uno a uno, ya estoy violando todo el tema de la ley de protección de datos del Perú. Entonces, no es la idea. Esa ley de protección de datos de Perú es muy similar al GDPR de Europa. De Europa, es el modelo europeo. Sí. Es prácticamente el mismo. Es un copy-paste del español, literal. Ah, ok. Entonces, solamente para ponerlo en contexto, el GDPR es la regulación de protección de datos hacia el consumidor en Europa, que pasó después el problema de Facebook, que perdió más de 80 millones de correos. Si no han visto, hay una película que se llama The Great Hack. No sé si has logrado ver esa Sí, película. sí, muy buena. Sí. Sí. Es buenísima. Cuenta la historia de cómo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ganó en Estados Unidos prácticamente. Y explica muy bien cómo se usó data para poder lograrlo. Esa parte ha sido algo que en mi perspectiva acá en Perú, en general, no hay mucha claridad, ¿no? O sea, ¿qué significa protección de data? ¿Cómo lo van a usar?
cómo personas sienten que pueden ser violadas, digamos, en otras palabras, para no encontrar buenas palabras, en cómo usas esta data o cómo empresas han usado esta data. Entonces, eh, en, en tu perspectiva, ¿cuál es una manera ética de cómo marcas están usando esta data? O no ética que pueden usarlo. Hablemos de la parte negativa. ¿Cómo tú ves que una marca no debe de usarlo? ¿Cómo no debe usarlo? ¿Cómo no debe de usarlo? O un ejemplo de cómo lo están usando y no deberían, también puede ser. O eso también puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, una empresa de mercadeo, ¿ok? Hizo una alianza con otra empresa de datos y comenzaron a traer todo el tema de las pruebas de ADN, Ah, ¿ok? Y, y el tema del uso no ético es que mucha gente confía en eso porque se las regalabas o le cobrabas una cifra ínfima, pero te quedas con toda la información de la persona. Entonces, con ese ADN tú ya podías saber qué recetarle, qué tipo de producto, qué cosas, y vender esa información y darle a la vela. Pero eso no es ético, porque al final del día también puedes inferir qué enfermedades podría tener, ¿no? Y por dónde darle y aprovechar de esa situación. Y si se la vendes a una compañía de seguros, también te sirve para saber cómo subir la prima o darle o no darle el crédito si es un banco. Entonces, que genera todo un tema mucho más complicado que va más allá del tema de que compartir o no compartir información, si no te puedes ver perjudicado, ujú, ¿no? Ahora, también yendo hacia el otro lado, siendo un lado de si fueras un delincuente y tengo acceso a información de todos tus... A ver, hay mucha gente que puede o no puede tener plata, no importa el estilo de vida que tenga. Pero ¿qué pasa si tengo una tarjeta de crédito que tengo saldo disponible y que puedo sacar del cajero? Y yo sé quiénes son y cómo te mueves, ¿no? claro. Si yo te pongo un app y sé cómo te mueves por todo Lima o por todo el Perú, y después sé dónde tienes tarjetas de crédito, cuál es el disponible que tienes, te secuestro al paso, te voto a la media hora y no pasó nada, y mi efectividad o mi productividad de delincuencia subió al 100%, porque sé realmente cuánto sacar, Claro. ¿no? Entonces, esas son maneras también malas de usar la información, pero que pasa o podría pasar. Por supuesto, o sea, a veces no nos damos cuenta que en realidad nuestro mundo, queramos o no queramos, estamos conectando y brindando mucha información, desde cuando usamos los mapas a cuando tenemos prendido la geolocación y abrimos una app y estamos en un solo lugar. Y creo que hay muy pocas personas que realmente se dan cuenta de eso, ¿no? No saben qué tipo de data están compartiendo, pero peor, no saben cómo lo están usando muchas personas. Y creo que también es importante esa educación. Sí, de hecho Tú, hicieron un experimento hace un par de años en China, donde le regalaban cosas a la gente porque ellos a cambio de su información. Y mientras más información dabas, más souvenirs podías llevarte. Y la gente los regalaba, no le importaba, ¿no? Entonces, es también un tema de qué tan consciente estás de lo que puedes estar expuesto a futuro, ¿no? Y yo creo que mucha gente no es consciente de eso. y ahí creo que es algo interesante, porque en el mundo de negocios, hay marcas que tratan la data como un asset, lo tratan como algo adicional que tienen por ahí tirado, o lo tratan como un asset, ¿no? Como un recurso realmente válido, que es igualito como que si compraron una casa, la data que tienen es lo mismo que como la casa, que el valor de la casa. Eh, Personas también deben de tratar su data de la misma forma. O sea, Es como que, que, ajá, es que sí, al final del día, si tú eres consciente del valor de tus datos, y sobre todo si eso es un activo para una compañía, cuando una compañía, y ya hace unos años le daba la asesoría a una empresa de medios, era en el momento en que tú puedas tener toda esa información, generar valor sobre eso, generar un tema de frecuencia con interacciones y ponerla dentro de tu patrimonio, tu empresa va a valer 10, 15 veces más.
¿Ok? Que es lo que se dio cuenta en su momento Facebook, Google y todos los demás. Ujú. Y entonces tú como individuo, si sabes que están lucrando con tu información, pues tú también tienes que velar por qué información compartes, qué información no compartes y cuidarla como un activo de tu lado. Porque si bien puedes tener muchos beneficios, porque vas a tener información personalizada y realmente que te sirva, está bien, pero también tienes el otro extremo que ya te lo puse, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa si cae en malas manos? ¿Y de qué manera te pueden llegar a extorsionar, robar? O sea, te expones. Y si eso llega a una charla adicional, que es de otra hora, que sería el tema de robo de identidad, Ujú. ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Sobre todo en este mundo digital ahora. Por supuesto. Para concluir, una pregunta más. Tú, para una persona que quiere entrar a este mundo de data, pero no tanto a la parte como ingeniero o analista de data, ¿cómo tú le sugieres que debe de entrar? Ahorita, por ejemplo, tenemos mucho tiempo para, para hacer algo, ¿no? Y si yo quisiera aprender algo nuevo, si yo quisiera empezar, ¿dónde tú sugieres que puede empezar esa persona? Es que depende. Ujú. ¿Sabes algo de data o no sabes nada de data? Asumiendo que no sé mucho de data, sé el 10%. ¿Sabes el 10%? Sé que Ok. existe. Yo lo primero que recomendaría es un curso de estadística aplicada a los negocios. 100%. Antes de meterme a hacer queries, SQL y esas cosas. Para entender un poco cómo se hace análisis de los datos, cómo se hace un tema de exploración, de histogramas, saber formular hipótesis y poder validarlas y poder a futuro ver sobre el negocio qué me gustaría resolver y cómo lo plasmaría en una hipótesis de datos. Ujú. Entonces eso me da un scope distinto, ¿ok? Porque es aplicado. Ya sobre eso, cuando ya sé formular hipótesis, ok, manos a la obra, quiero ser un ingeniero de datos, vámonos a estudiar temas de código, Ujú. Python, lo que quieras, para poder resolver esas hipótesis. Pero de nada me sirve arrancando a aprender código si no sé formular hipótesis, Claro, ¿no? no, que viene a cerrar la otra parte, ¿no? O sea, tú tienes que saber para qué lo vas a usar antes de saber qué vas a hacer, ¿no? O sea, Correcto. eh, eh, en, tú estás más alineado a la parte de business intelligence, de entender más el negocio total. En mi perspectiva, en mi lado de marketing, lo que me ayudó mucho entrar a una base de data, porque no estoy ni al 50% de cómo se usa 100% la data. Lo que me ayudó mucho fue entender cómo herramientas como Facebook Ads y Google Ads y Analytics usan esta data, cómo empiezan a tomar decisiones, cómo empiezas a crear audiencias y segmentos de tu público ideal. Y de ahí empecé a entender, ya, mira, ya sé cómo usa esto, ahora voy a entender cómo se configura la parte básica, ¿no? Y eso cierra la brecha. Y ha sido muy interesante. Lo que tú dices es exactamente lo mismo, solamente alineado a un poco más profundo, entrando a la estadística. Que de hecho yo voy a entrar a tomar unos cursos de estadística, justo, Bueno, que es mi siguiente nivel. Pero bueno, nada, Diego, quiero agradecerte mucho por tu tiempo. Sé que tú eres una de las personas que justo habías comentado antes que hay personas que no ni siquiera pueden almorzar. Sé que tú eres una de esas personas. Hoy día has estado full y tomando este tiempo, te lo agradezco mucho. No sé si quieres dejarnos con algunas palabras. no, a mí me gustaría recomendar para la gente que de repente todavía no lo sigue, que sigan un poco a Singularity University, que eso es algo que a mí me encanta. El libro de organizaciones exponenciales, que lo leí hace años, pero a cada persona que puedo se lo recomiendo. Y que sigan a Peter Diamandis, ¿no? Pucha, que es un crack. Eso Perfecto. para mí, acaba de lanzar un nuevo producto para un tema de integrador de noticias que está súper bueno. Que lo sigan, que está súper bueno, es gratis y te permite estar actualizado en las nuevas tendencias del mundo. ¿Cómo se llama la persona? Peter Diamandis, Peter Diamandis. Ya. Igual vamos a colocar esos tres datos
Singularity University, buenísimo, yo también lo sigo. El libro y el autor, ¿no? O el experto. El experto. Lo vamos a colocar en los comentarios para que personas puedan verlo más. Nada, te agradezco mucho por tu tiempo. Espero que podamos tener una de esas conversaciones otra vez, que siempre aprendo más cosas contigo. Encantado. Definitivamente. Y nada, muchas gracias, Diego. Gracias, señor. Que estés bien. Buen Gracias. fin de semana. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.